nació sin dinero y sin ningún apellido importante y terminó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos, incluso construyendo este sistema financiero que funciona hasta ahora. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de una de las figuras más ambiciosas, más intensas y más polémicas de la historia de los Estados Unidos. Estamos hablando de Alexander Hamilton. Y como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al siglo XVIII. ¿A qué región? Al Caribe, a la isla de Nevis. Esta isla no era Estados Unidos y Alexander Hamilton nacería aquí, no era una potencia y mucho menos en una familia influyente. Es decir, está fuera completamente del centro del mundo. Y hablando de su infancia, no tuvo una infancia fácil, es decir, nace fuera de un matrimonio con una familia súper inestable y sin recursos. Es decir, desde el inicio, este señor venía con desventaja. Y hay que sumarle a esto que siendo muy joven muere su madre, dejándolo prácticamente solo, sin respaldo y obviamente sin herencia. Así que empezaría a trabajar desde muy pequeño en lo que es el comercio en una casa mercantil. ¿Qué pasaría aquí? Pues obviamente aprendería de negocios, aprendería de finanzas y sobre todo del comercio internacional. Este Alexander Hamilton no solo trabaja, sino que también escribe. Y de hecho escribe muy bien. Estamos hablando de cartas y textos con una claridad y con una fuerza impresionantes. Pero llegaría un suceso que cambiaría todo para este Alexander Hamilton. Estamos hablando de nada más y nada menos que de una tormenta. ¿Qué pasaría? Un huracán golpea esta isla y aquí ocurriría algo. Sus textos impactarían a la gente influyente. Es decir, personas con mucho poder ven su talento y toman una decisión. ¿Cuál es esta? Financiar la educación de Alexander Hamilton. Gracias a esto, Hamilton deja el Caribe y viajaría a lo que es Nueva York, un lugar que se estaba desarrollando como el centro del mundo en ese momento. Pero recordemos que llega sin dinero, sin una familia poderosa y por lo mismo sin conexiones reales. Pero hay algo que se lleva consigo. ¿Y qué es esto? ¿Se preguntan ustedes? Pues nada más y nada menos que la ambición. Porque a veces no necesitas venir del poder para acceder a él. Recordemos que estamos en 1770, es decir, las colonias americanas estaban en conflicto en este momento con la Gran Bretaña en lo que pronto sería la Guerra de Independencia, y Alexander Hamilton no duda ni un segundo en unirse a esta idea revolucionaria, pero no lo quería hacer como cualquier soldado. Empezaría como artillero y rápidamente destacaría. No olvidemos que además de pelear, también seguía escribiendo. ¿Qué es lo que escribía? Se preguntarán. Pues ya discursos, las mismas cartas y ahora argumentos políticos. Entonces su desempeño en el campo de batalla no es lo que llama la atención solamente, sino que ahora también la llama su inteligencia. Aquí llamaría la atención de uno de los grandes personajes de la historia. Estamos hablando de George Washington, que lo nombraría su ayudante personal. Estamos hablando de que Hamilton ahora pasaría a ser asesor, estratega y redactor clave del que sería después el hombre más poderoso de esta región. Pero aquí hay un problema. ¿Cuál es este? Pues que Hamilton quiere mando militar, no solamente escribir, es decir, quiere acción. Y finalmente en el año de 1781 consigue su momento, es decir, dirige las tropas en la batalla de Yorktown, que fue nada más y nada menos que una de las más importantes de toda la guerra. ¿Qué pasaría después? Estados Unidos obviamente gana esta guerra y Alexander Hamilton pasaría a ser nadie. Es decir, para él esto ya representaba el final. Pero tras esta independencia, pues obviamente los Estados Unidos enfrentaba problemas grandísimos. Estamos hablando de deudas, desorganización y poca autoridad central. Entonces, gracias a esto, Alexander Hamilton entiende algo. ¿Qué es esto? Que este país no se puede construir sin una estructura. Entonces, empieza a convertirse este señor en unos principales defensores de la idea de una constitución fuerte que junto a figuras y personajes de la historia como James Madison y como John Jay escriben los que son los Federalist Papers. ¿Y qué son estos? Se preguntarán ustedes. Pues son textos claves que se usaron para convencer a las grandes figuras de este país de que necesitaban adoptar un nuevo sistema. Y tras esto, habría un nuevo presidente de los Estados Unidos. El primer presidente. Estamos hablando de George Washington. ¿Y qué hace con Alexander Hamilton? Se preguntarán. Pues lo elige como nada más y nada menos que como el secretario del Tesoro. Así que esta oportunidad para Hamilton, obviamente, no la desaprovecharía y usaría todos sus conocimientos y toda su experiencia en desarrollar el sistema financiero de los Estados Unidos. Esto incluye una deuda nacional organizada, impuestos federales y créditos públicos. Es decir, convierte la deuda en una herramienta. Esto nos sigue persiguiendo hasta ahora. Además, impulsaría la creación de lo que es un banco central para estabilizar la economía, controlar el dinero y, lo más importante de todo, generar la confianza. Ya que si se crea un gobierno fuerte y le sumamos una economía industrial, tendríamos un país centralizado que podría convertirse en el país más poderoso del mundo. Pero no todos están de acuerdo con Hamilton, obviamente, y uno de estos detractores es nada más y nada menos que Thomas Jefferson. Este señor defendía la idea de que no se centralizara el poder y de tener una sociedad un poquito más agrícola. Entonces aquí tenemos
dos ideas opuestas a una idea de país. Y en ese momento Alexander Hamilton no era presidente, pero sí era una de las personas más influyentes de este país. Y esto obviamente le traería enemigos, como este Thomas Jefferson del cual ya hablamos, que terminaría por construir los dos partidos políticos que se tienen actualmente en los Estados Unidos. Estamos hablando que en ese momento eran los federalistas y los republicanos, y quien estaba en medio de este conflicto, pues nada más y nada menos que Alexander Hamilton. Y entonces justo aquí llegaría el golpe más fuerte que recibiría. ¿Cuál es? Se preguntarán ustedes. Pues un escándalo amoroso. Este fue con nada más y nada menos que con Maria Reynolds. Pero lo importante aquí no fue realmente el amorío, sino el encubrimiento. Estamos hablando de pagos, cartas, chantajes, muchas cosas que intentó este señor para defenderse. Pero al no encontrar una salida, decide hacer algo. ¿Y qué hizo? Publicar todo, es decir, hacer público su affair. Con esto salvaría lo que es su reputación política, pero destruiría su imagen personal. ¿Le suena conocido? Obviamente después de esto lo que pasaría sería que perdería muchísima influencia, muchísimo respaldo y obviamente posición política. Y aquí entraría otro gran personaje de la historia llamado Aaron Burr, que era una persona ambiciosa, inteligente y sumamente poderosa. Aquí empezaría esta rivalidad directa entre Burr y Hamilton, donde se enfrentan políticamente, también se bloquean mutuamente y acumularían muchísimo resentimiento, siendo este un gran aprendizaje para las campañas políticas de los siguientes años y siglos. Porque esto ya no es política, estamos hablando de que esto es orgullo, reputación y sobre todo poder. Llegamos al año 1804 y tras todas estas batallas entre estos dos hombres, un día Burr escucha que Hamilton había hablado mal de él. Sí, como un chisme. ¿Qué es lo que había hecho Hamilton? Había cuestionado el carácter de este Burr y recordemos que en ese momento el honor lo era todo. Así que Burr hace lo que se hace en esa época. Estamos hablando de nada más y nada menos que de retar a Alexander Hamilton a un duelo. Sí, a un duelo. Es decir, un enfrentamiento con armas de fuego. Así que el 8 de julio de 1804, en Weehawken, New Jersey, que era un sitio ya conocido para este tipo de duelos, llegaría el enfrentamiento entre estos dos grandes personajes. ¿Y qué pasaría? Hamilton decidiría no disparar directamente, es decir, no matar a Burr, pero Burr no hace lo mismo, sino que dispara y acierta. La bala impacta a Hamilton y este señor moriría el día siguiente. Estamos hablando de que uno de los personajes más influyentes de ese país muere en un duelo. Obviamente esto tendría consecuencias para Burr, que terminaría por perder su carrera política y por quedar marcado para siempre. Es decir, ambos perdieron. Y como recordamos a Hamilton, se preguntarán ustedes, pues su legado incluye, obviamente, el sistema financiero de los Estados Unidos, una visión de Estado que no se había visto y, obviamente, la estructura económica del país más importante en los siguientes años. En resumen, lo que hizo fue ayudar a construir el cómo funcionan los Estados Unidos el día de hoy. Porque si algo que la historia nos enseña es que los hombres que cambian el mundo no siempre caen por sus ideas, a veces caen solamente por quienes son.